Bueno, y esta noche debuta aquí en 30-30. Me imagino que muchos de ustedes lo conocen, otros no. Otros quizás solamente lo han leído a través de sus redes sociales, donde ha estado muy activo en este tema que estamos abordando hoy. Es el pastor Roy Santos, pastor de la iglesia Manantial de la Mies. Está desde San Pedro Sula. Pastor, buenas noches. Que Dios le bendiga, licenciado Melgar, igual que a todos los invitados que tiene esta noche. Primeramente, pues agradecer a Dios por el Foro 30-30 en su aniversario que tiene, que a mi criterio se ha convertido en una institución del periodismo, por periodistas como usted que evolucionaron a ser personajes que aportan a la humanidad, y gracias a Dios que eso nos ha dado mucho en nuestro país, así que damos gracias a Dios por este tiempo. Muy bien, gracias por acompañarnos. Hay muy pocas personas, y el segundo segmento del cual vamos a hablar más adelante es todo lo contrario, que es lo que dice Estados Unidos, por supuesto. Les decía que hay muy pocas personas que públicamente, aparte de la familia, la esposa, las hijas del expresidente Hernández, lo defienden públicamente, y no solo lo defienden, sino que alegan su inocencia en este caso. Uno de ellos es Marvin Ponce, que fue asesor presidencial en el gobierno en alguno de los dos gobiernos del expresidente Hernández, y otro es el pastor Roy Santos, que es el pastor de la iglesia Manantial de Mies. Manantial de la Mies. Y yo nunca lo he entrevistado, he leído sus comentarios a través de sus redes sociales, por supuesto que sí, me ha llamado la atención. Digo, ¿qué tan seguro puede estar el pastor de que el expresidente Hernández es inocente? ¿O qué motivaciones tiene el pastor para defender de manera tan vehemente al expresidente Hernández? Les decía, son contadas con los dedos de una mano y sobran las personas que públicamente defienden y alegan la inocencia del expresidente Hernández. Vamos a un corte comercial y vamos a conversar unos minutos con el pastor Roy Hernández para darle la oportunidad que él nos diga su versión. De la Mies. Pastor, buenas noches, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, nuevamente, que Dios lo bendiga. Pastor, ¿por qué usted defiende de manera tan vehemente la inocencia del expresidente Hernández a través de sus redes sociales? Bien, creo que todo tiene que ver con una relación que tuvimos con el presidente Hernández a través del gobierno. Porque quiero dejar claro en este programa, mi relación fue con un gobernante en temas de gobierno, nada más. Y una de las cosas que quiero dejar también claro hoy día es que Dios permitió que yo conociera al presidente Hernández. Y se lo voy a decir así en un minuto. A mediados de 2012, estaba en oración, cuando el Señor me dijo a mí, voy a poner la llave del siguiente gobierno en dos personas, en Juan Orlando y en Mauricio Villeda. El que de los dos acople su corazón hacia mí, a él le entregaré la llave del gobierno de este país. 15 días después, estaba llegando a mi oficina sin conocernos, después de hacer una cita, el presidente Hernández, y cuando entra a mi oficina, me dice, pastor, vengo que oremos, porque quiero ser presidente de Honduras, pero veo que Ricardo es más popular y no me quiero quemar. Entonces, ¿quién llegaba primero de los dos? Él llegó primero. Entonces oramos y yo le dije, presidente, usted es la persona que Dios ha designado para esta nación. Y así él se fue y llegó a ser presidente. Y cuando yo seguí orando por él, después de esa reunión, el Señor me dijo, cuida a este hombre en oración y cuando yo te envíe una palabra, hazla llegar. Y hasta la fecha, Dios no me ha dicho que me aleje del presidente Hernández. Eso es lo que nos conecta primero. Luego, cuando vi su trabajo, cuando tuve reuniones con pastores de la nación y él exponía su trabajo de lo que estaba haciendo, vimos el compromiso que él tenía con este país y lo único que vi fue una persona interesada en Honduras, trabajando contra el crimen organizado. En 2012 lo vi interesado fuertemente, fue el promotor de ese acuerdo de extradición, donde había gran lucha y la presión de Estados Unidos era muy fuerte y él siempre estuvo anuente a hacer ese paso. Entonces, creo que hoy que veo la situación que él está viviendo, lamento lo que está pasando, porque he considerado que Juan Orlando Hernández ha sido el único presidente de la historia de Honduras que se puso los pantalones para ponerse de frente ante un tema que estaba haciendo tanto daño. Ahí está la estadística también, de cómo este hombre limitó mucho trabajo del narcotráfico, del crimen organizado en el país, y hoy vea dónde lo tienen, ¿verdad? Como un premio, enfrentando un caso que para mí ver
por lo que el hombre ha hecho, es inocente. Y mire qué interesante también este dato, licenciado Melgar. La depuración policial, que tanto fue criticado por la misma oposición, hoy le dan la razón a Juan Orlando Hernández cuando policías se declaran culpables en Estados Unidos. En redes sociales, que es donde usted se ha generalmente pronunciado a favor del expresidente Hernández, le han dicho y le han sacado algunas fotografías donde aparece usted recibiendo un cheque junto con miembros de su iglesia en casa presidencial junto con el expresidente Hernández. Y le acusan a usted de que una motivación que tiene para alegar la inocencia del expresidente Hernández es el apoyo que recibió económico que recibió su iglesia durante el gobierno del expresidente Hernández. ¿Eso es así? En esa fotografía fuimos nosotros quienes decidimos ponerla a los medios de comunicación para poder hacer evidente lo que estábamos haciendo. Porque les dijimos, somos gente de luz, no escondemos nada. Y los que aparecen en la fotografía son pastores representantes de la organización que tenemos de más de 3.500 pastores en el país. Pues no son miembros de mi iglesia. El recurso fue a una institución, a un trabajo con la niñez que hacemos por más de 25 años en Honduras, que se llama Niños a una Voz. Los gobiernos, porque estos son recursos de los gobiernos. Los gobiernos siempre tienen una labor social, licenciado Melgar. Y hay muchas ONG, instituciones que trabajan con esto. Y Honduras no es el único. Está en Estados Unidos, está en varias naciones del mundo. Es parte de un trabajo social. Y ese trabajo, a través del gobierno, consideran a ONGs o iglesias que desarrollan o reconocen ese trabajo. Por ejemplo, el trabajo de Niños a una Voz fue reconocido de tal manera. Perdón que le interrumpa. ¿Ustedes hicieron una rendición de cuentas de esos recursos? Claro, quiero que sepa que hemos sido responsables porque recibir recursos no es un delito. El delito es robarlo o tomar de ese recurso para cosas que no. Incluso fueron destinados a lo que realmente fue destinado y luego se entregaron las debidas liquidaciones y todo eso está en un portal de transparencia. O sea, la gente que hoy critica con esos datos, les digo, vayan al portal de transparencia, ahí está todo. Nosotros no podemos esconder nada. Sabe que el trabajo de un pastor es tan delicado porque es un llamado divino. Y yo pastoreo a una familia de 28 miembros desde mis padres. Y ser un pastor no es así nomás. Y creo que la responsabilidad que tenemos es eterna y no la vamos a venir a perder por lepiras o por cuestiones materiales cuando estamos claros de cuál es nuestra posición como hombres de Dios. En este caso, su posición entonces, si usted me dice que no es por un compromiso económico, es una cuestión emocional, espiritual, intuitiva, por lo cual defiende a Juan Orlando Hernández, ¿por qué es? No, yo creo que es una situación, como le explicaba al principio, es un llamado. Tal como nosotros nos conocimos. O sea, Dios le dijo a usted, defienda a este hombre. Bueno, le acabo de decir que el Señor me habló a quien le ponía la llave. El primer hombre que llegó a mi oficina para buscar esa dirección de Dios fue el expresidente Hernández. Y la pregunta es, pero eso fue hace después, algún tiempo. Dios le sigue diciendo, después de todo ese tiempo que ha pasado, después de toda esa agua que ha pasado debajo del puente, Dios le sigue diciendo que lo siga defendiendo. Hasta la fecha Dios no me ha dicho, apártate de Juan Orlando, porque sería un cobarde como hombre de Dios, que solo esté con las ovejitas cuando todo va bien y cuando todo va mal, hacerme a un lado. Esa hipocresía no la voy a cargar. He estado con mis ovejitas en los momentos más difíciles y he estado peleando acá en Honduras muchos casos. Pero usted sabe, pastor, mejor que yo, que Dios perdona, pero hay consecuencias. Y las consecuencias las tiene que asumir la ovejita buena y la ovejita mala. Es correcto, yo creo que debe haber justicia. ¿Usted cree, la pregunta que le hago creemos. es, ¿usted cree que esta ovejita a la cual usted hace referencia haciendo analogía al expresidente Hernández con su iglesia, esta ovejita pudo cometer errores, Dios lo puede perdonar, usted lo puede perdonar y lo puede defender, pero hay consecuencias que se tienen que asumir? No, es que hay una situación bien clara en esto. Nosotros como pastores no somos protectores de delitos. Nosotros como pastores somos protectores de almas que podemos guiarlas, orientarlas y luego conducirlas al camino correcto. Entonces, entonces acláreme ahí, ¿usted está siendo protector de un delito o está siendo protector del alma del hombre?
estoy pastoreando una alma para poder darle seguimiento a lo que Dios tiene, porque pude convencerme de la convicción de fe que este hombre tenía, el No, presidente Hernández. correcto. Una cosa es el alma, una cosa es el espíritu, una cosa es la confesión de fe y lo demás. Pero la otra es defender o proteger un delito. ¿Cuál de las dos cosas está usted protegiendo? ¿El delito o el alma? No, yo lo que estoy diciendo es la verdad del hombre que conocí. Estoy diciendo de la vida espiritual de un hombre que tiene fe en Dios y que por lo tanto como pastor asignado en esa labor y lo cual estuvimos cerca, mi deber es estar cerca de él. Entonces creo que es aquí donde claro, pero usted está cerca de él, su deber es estar cerca de él y está muy bien y lo entendemos como parte de su labor pastoral, está bien. Pero usted, aparte de eso, usted dice, él es inocente de los delitos por los cuales lo acusan, ¿es así? A mi criterio sí, él es inocente por el trabajo, como le expliqué, el trabajo que yo pude ver de este hombre, las estadísticas que muestran y hoy cómo está el país. Ahora, ¿Usted lo ha ido a visitar Estados Unidos? No, no he ido. ¿Por qué no ha ido? ¿Por qué no ha ido si usted es el pastor, usted está pastoreando su ovejita? Bueno, lo que pasa es que hay una situación que creo que es bien importante. Nosotros nos movemos por dirección de Dios. Y yo fui claro cuando dije al principio, cuiden oración y da la palabra cuando tenga que enviarla. Y yo he estado cerca en esta medida espiritual de la familia para poder dar esa dirección de Dios en cualquier momento que estuvieron ellos en el gobierno o ahora enfrentando esta prueba. Pero Dios no le ha dicho a usted, vaya y visítelo. No, todavía no. Y el día que Dios me diga, yo lo voy a hacer. Y creo que eso es un punto que tenemos que cuidar porque como hombres de Dios nos debemos al llamado de Dios. Dios me llamó a mí, yo no fui impuesto por hombres, más que por Dios. Y una cosa le voy a decir a usted en este momento. Sí, señor. Mire, yo he visto que todas las personas que han llegado a Nueva York o a cualquier corte en Estados Unidos dicen soy inocente y terminan declarándose culpables. Entonces yo siempre he dicho así, si una persona es culpable, entonces ¿para qué va a quedar avergonzado más adelante cuando le muestren que él es si alguien dice que es inocente y luego va a un juicio y le muestran que es culpable, ¿para qué pasar esa vergüenza? Pero yo sí digo algo, cuando alguien es inocente, no importan las presiones que puedan tener. Yo he vivido presiones en este mundo donde la gente ha querido muchas veces arrinconarlo, pero cuando yo estoy consciente que lo que digo es correcto, yo voy a morir con esa verdad. Y algo que les voy a decir en esta hora, lo poco que conocí al presidente Juan Orlando en su trabajo, si lo ven sentado en un juicio, le estará diciendo a Estados Unidos, a Honduras, a los criminales, a los que lo acusan, soy inocente. Y va a tener que enfrentar esa situación y sé que se va a defender y va a usar todo su derecho para poder hacerlo. Claro, eso es así. Usted dice que conoció de cerca el trabajo del expresidente Hernández en la lucha contra el narcotráfico, dijo usted, contra el crimen organizado. ¿Qué tiene que decir, por ejemplo, también contra todas las acusaciones, incluso algunas emprendió el Ministerio Público, otras el Hamasi, de actos de corrupción en el gobierno del expresidente Hernández? Bueno, yo creo que si hubo casos de corrupción en un gobierno, pues los corruptos tienen que pagar. O sea, nosotros queremos una Nueva Honduras, queremos un país donde pueda superar la corrupción. Difícil que puedan romper o quitar ese estigma. La corrupción es un pecado desde el día de Adán. Pero en la medida que un gobierno o un país pueda vivir más sanamente, creo que es lo que todos queremos. Y si alguien tiene que pagar, que pague. Pero yo también creo que aquel que le están haciendo justicia deben darle toda la oportunidad. Y lo que yo estoy observando en este caso es lamentable. ¿Sabe por qué es lamentable? Porque si Estados Unidos, el gobierno dice que tiene todas las pruebas, ¿por qué limita tanto al expresidente Hernández tener todo lo que él requiere para defenderse? Y es ahí donde yo creo que la justicia norteamericana está quedando mal vista. Y porque no está enfrentando a cualquier persona, está enfrentando a un expresidente que llegó a ser presidente por 2 ocasiones, a un hombre que no tuvo temor al crimen organizado. Y yo creo que este caso va a evidenciar mucho a los Estados Unidos, porque allí está quedando muy mal al limitarle el tiempo de la entrega de la documentación de pruebas y luego también el tiempo para prepararse y luego no entregarle lo que él pedía. Yo creo que esas cosas es lo que están viendo
que ya no es justicia. Ahí yo no estoy viendo justicia. Ahí estoy viendo ya como una situación que va a ser sí o sí, porque a mí se me ocurre. Y lamento mucho que Estados Unidos esté haciendo esto. Y yo espero que si hay justicia en Estados Unidos, Juan Orlando Hernández va a regresar a Honduras. ¿Usted cree que va a ser declarado culpable o no culpable? Bueno, eso va a definirlo allá una corte en la medida que uno ve la situación que está pasando, pero la culpabilidad, si llegara a ser en algún momento, la verdad que va a ser muy dudosa por la forma en que yo le explicaba anteriormente. Sí. Yo sigo creyendo que Juan Orlando Hernández es un hombre inocente. ¿Tiene visa usted para ir a Estados Unidos, pastor? Sí, tengo visa. ¿Tiene visa vigente? Así es. O sea, que no ha tenido, digamos, algún problema por estar usted públicamente defendiendo al expresidente Hernández, diciendo que es inocente y cuestionando el proceso judicial que se está llevando a cabo. Bueno, yo creo que he estado en todo mi derecho. Yo he estado, no, por supuesto, toda persona. He estado dando mis opiniones, no ataco personas. Lo que hago es dar mis opiniones. Estoy en contra, confronto situaciones, hechos y también sistemas que van en contra de Dios y en contra de aquel derecho que puedan tener las personas. Dos cositas finalmente. ¿Qué impacto tendrá esto para la clase política una vez que concluya el juicio del expresidente Hernández? Que todos los pronósticos son en contra de él, por los antecedentes que hay, por las cosas que usted sabe. ¿Cuál cree usted que va a ser el impacto para la clase política, pastor? Mire, hay un detalle que nadie ha tomado en cuenta en todo este proceso, y es a Dios. Dios ha permitido todo lo que está sucediendo hoy. Por ejemplo, pocas personas dan su voz en el tema pero hay mucha gente que está a favor del presidente Hernández, orando. Pero hay una situación bien interesante, que Dios lo permitió, porque va a descubrir, va a mostrar cosas, le va a decir algo a la justicia norteamericana, y luego nos vamos a dar cuenta quiénes son los verdaderos capos, quiénes son los verdaderos criminales en la clase política de Honduras. Y también va a descubrir dentro de las mismas organizaciones que hoy lo tienen allí, grandes verdades. Que, por decirlo de una manera popular, ¿trae cola esto dejó después de que termine este juicio? Es decir, porque muchos dicen, bueno, ya terminó, lo dejó, hasta ahí nomás llegó esto. ¿Traerá cola? Es decir, ¿qué habrá después de este juicio? ¿Cree usted que habrá otro juicio contra, no sé, empresarios, prominentes políticos de Honduras? O sea, no, cola no creo, porque sigo creyendo en la inocencia del presidente Hernández. Lo que creo es que tocaron al hombre equivocado, y eso es lo que va a sacudir, va a hacer tronar todos los sectores del país. Y creo que esas son las cosas que la verdad que tienen, ¿sabe qué le voy a decir? Veo más nerviosismo por acá que en la vida del presidente Hernández. Hay mucha gente nerviosa aquí, pastor. Sí. Con lo que se vaya a decir allá, en estas próximas 3-4 semanas. Vamos a conocer muchas verdades, y hay una cosa que quisiera como agregar, licenciado Melgar, si usted me lo permite, no sé. Mándeme, perdón. Quisiera decir algo al final y usted me indicará en qué momento lo puedo decir. Sí, no, ya estamos llegando al final. Yo le agradezco mucho, solo que una vez que termine el juicio, le voy a pedir por favor que nos dé una entrevista para hacer un análisis también de la sentencia que recibió el presidente, ya sea de culpabilidad o no. ¿Le parece? Bueno, no, cuente conmigo. Muchas gracias, pastor. Yo le quiero decir algo en este sentido. Mire, lo que pase en esa corte, porque ya está demostrado que van en contra de este hombre y no le están dando la oportunidad justa que debe ser. Lo que pase, yo seguiré creyendo que Juan Orlando es inocente y que Estados Unidos esta vez se equivocó. Pero hay algo que yo quisiera dejar claro en este día a la población hondureña. Basta de odio, basta de esas situaciones donde se transmite a la gente esa forma tan violenta que ha creado. Mire, hoy el gobierno que tenemos por 12 años sembró odio a este país, y hoy ellos mismos se les ha revertido. Entonces, hoy veo gente que en pocos meses tiene un odio hacia el expresidente Zelaya, la presidenta Xiomara, y yo le digo a la gente, no puede ser. Nosotros no podemos llegar en un país tan noble
y tan lleno de fe a llegar a un punto donde lleguemos a estar en esa situación. Y yo quiero pedirle a las personas, a los periodistas, a los medios de comunicación, que seamos cuidadosos con ese tema, porque hay mucha gente envenenada por lo que alguien dijo. Mire, la verdad de todo este caso se va a saber en el día del juicio. Pero he escuchado tanto morbo informativo de personas extranjeras y hondureñas que yo lamento que cómo después quedan avergonzados cuando las cosas no salen como ellos dicen. Y creo que eso es lamentable. Cuidemos el corazón de mucha gente. Escuchaba el otro día a una persona que dice, el desastre más grande, el pecado más grande en Honduras ha sido el narcotráfico. No, la Biblia dice que es el corazón altivo, que es la lengua detractora, y eso es lo que hay que cuidar. Oro a Dios para que podamos vivir en paz y que Dios bendiga este país y nos ayude a respetarnos unos a otros. Si alguien cree que el expresidente es culpable, pues lo respetamos. Pero si alguien cree que él es inocente, respeten eso que nosotros creemos, porque estamos en todo un derecho para hacerlo. Pastor, muchas gracias por aceptar esta entrevista esta noche aquí en el programa 3030. Muchas gracias, que Dios lo bendiga. La paz del Señor con Honduras. Muy bien, muchas gracias. Ese es Pastor Roy Santos, pastor evangélico de la iglesia Manantial de la Mies.